A lo primero, el análisis de lo que ha sucedido los últimos días, algo muy potente en nuestro país. Una ciudadanía que le dio la espalda a la clase política, entre otras cosas. Esto yo no lo había visto desde el gobierno de Carlos Ibáñez, desde el 2 de abril del 57. ¿Sí? Y antes también el gobierno de Gabriel González, pero yo era un niñito. En realidad no había ocurrido nunca después de eso. Y esas 2 veces fueron por el alza de la locomoción. Es un movimiento, no podemos decir espontáneo, pero de alguna manera no tan coordinado. No tiene líderes, no tiene un portavoz, no tiene un petitorio claro. Por tanto, para las autoridades, para cualquier gobierno que hubiera sido muy difícil de manejar, muy difícil, no hay interlocutores. Distinto al movimiento estudiantil, que tenía sus dirigentes, con los cuales uno se podía reunir, en fin. Y también había, perdón, señor Viragallo, había, de repente, en otras situaciones, han habido grupos políticos que han logrado sensibilizar o recoger parte de esa demanda. Aquí nadie. No, evidente que no. Entonces, es bastante complejo. Y después yo creo que hay que distinguir. Una cosa es la gente que protesta, y por muchas causas, que después han ido saliendo en estos días. Otra cosa es grupos muy minoritarios que destruyen, que son generalmente grupos más bien anarquistas, uno pudiera decir, que además pueden tener contactos por redes internacionales, porque eso también ocurre en España, ocurre en Grecia, en otras partes. Y después hay la parte delincuencial, es también en lugares donde existe más narcotráfico, ¿no? Y ahí hay una especie de soldados del narcotráfico, que son los jóvenes que en esos lugares no trabajan, no estudian, a veces están metidos en la droga. Pero lo importante para la autoridad es no confundir todo esto. Entonces no se puede llamar delincuentes en general, no se puede hablar de guerra en general. O sea, una cosa son los grupos aislados que cometen actos terroristas, llamémoslo, destrucción del metro, etc. Otra cosa son saqueos, que muchas veces lo hacen delincuentes. Pero no las personas que saquean, que muchas veces son simplemente ciudadanos que se les pone la posibilidad como en la... Y otra cosa son los ciudadanos de paz que protestan. Ahora, qué interesante haber estado en esa conversación durante la jornada de ayer, me imagino, con todos estos distintos puntos de vista. Ese es el diagnóstico. ¿Se llegó a una conclusión del por qué? No, porque eso no se va a saber. O sea, para eso se escribirán tesis en las universidades, se analizará muchísimo. Por ejemplo, ¿por qué en Francia pasaron la protesta de los chalecos amarillos? Entonces hay distintas tesis, se escribe. Yo creo que sobre eso se va a escribir mucho. Y si uno le preguntara a la gente, yo creo que tampoco tienen tan claro, porque unos protestan por una cosa, otros por motivos más políticos, llamemos, otros por motivos más ideológicos. Claro, pero es que, a ver, cuando usted dice por qué se protestaba en Francia, es todo el movimiento de los chalecos amarillos respecto de los combustibles, una gradualidad respecto de cómo fue dándose los acontecimientos en Francia. Parte en una ciudad, se va regando. Pero acá, la semana pasada estábamos hablando de crisis hídrica, la semana pasada estábamos hablando de sequía. Esos eran los temas que estaban colmando nuestros noticieros. Y mucha gente desde afuera nos ve y nos dice... ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿qué pasó con Chile? Ahora, en América Latina esto ha pasado. Por ejemplo, Vilma Rousseff, cuando subió también el pasaje de la locomoción en Sao Paulo, también se produjeron movimientos masivos. Pero entonces en Ecuador recién... Sí. Pero lo que pasa es que en Ecuador también se levanta y se levanta el pueblo y la parte agraria, pero no se levanta a este nivel. No pasa, y se pide además la dimisión del presidente. Sí. Por eso digo, este es un movimiento especial y por tanto habrá que estudiarlo. El problema es que los gobiernos no tienen tiempo para hacer estos estudios, sino que los gobiernos tienen que tomar decisiones. Y tienen que apostar y correr riesgo. Pero puede pasar, por ejemplo, como comentaba la Carola, a ver, aquí sube el metro, estamos hablando de sequía, estamos hablando de que no había agua, estamos hablando de muchos temas. Los medios de comunicación, el mundo político, las universidades, pero la gente estaba en otra. La gente estaba más preocupada justamente de esto, que fue la mecha. Claro. Fue la chispa que encendió algo que realmente a toda una elite, entre lo cual estamos nosotros, obviamente, la sorprende, te deja atónito, pero en el fondo es algo que se venía hace mucho rato. Y estamos discutiendo cosas que a la gente al final, no sé si le interesaba mucho, no le hacía mucho sentido. Claro. Y yo creo que este movimiento ha tenido el gran mérito de cambiar la agenda pública, de cambiar la agenda del presidente. El presidente en un momento hablaba de guerra,
después pidió perdón y habló de emergencia social y planteó una serie de temas que yo creo muy importantes. No todo, no es el final, ese es un primer paso, faltarán otros pasos, pero cambió la agenda pública y eso yo creo que es mérito del movimiento. El movimiento debería darse en alguna medida por satisfecho. Lo ha logrado. Y ayer hablábamos con este periodista que estuvo lamentablemente en el incendio que se vivió ayer en el sector de Plaza Baquedano. O el Parque Bustamante más bien. Él decía, en una situación como esta, en Argentina, usted estuvo ahí como embajador, siempre hay alguien que finalmente levanta la mano y dice, a ver, esto es lo que está pasando, ¿se aprovecha o no de la situación? Ya, pongámoslo que sean las demandas que venían o toma el mando y hace un llamado. ¿Se espera que eso pase en nuestro país? ¿Se va a tratar de seguir buscando la respuesta a las demandas sociales que están ocurriendo hoy día? Porque en la calle hay un montón de demandas, lo que decía usted antes. En Argentina las protestas son mucho más seguidas, ¿no? Los piqueteros que hay, Sí. y son constantes, menos violentas. Mucho menos violenta, salvo una vez que hubo mucha violencia, pero en general menos violenta. Es una sociedad más habitual desorden. Chile no. O sea, nosotros no nos podríamos imaginar que en la Plaza de la Constitución la gente acampara durante un año. Perdone, más que el desorden, ¿es una sociedad que está acostumbrada a rechazar el abuso? No, sí, también hay mucho abuso. No, sí, pero se manifiesta. Se manifiesta nosotros. Claro, pero como que sociedad... aquí se reprime más. En general, o sea, yo digo, por ejemplo, los ex soldados que fueron a las Malvinas están hace más de un año y medio acampando frente a la Casa Rosada. Yo no me puedo imaginar que aquí los carabineros soportaran a un intendente, cualquier gobierno. En la Plaza de la Constitución instalado. No, pues digo, son mentalidades distintas, son sociedades diferentes. En el caso nuestro, yo creo que este movimiento ha tenido ya una victoria. Y eso ya es muy importante. O sea, deben darse por satisfechos, lograron cambiar el eje de la discusión. Por ejemplo, que Andrónico Lucis diga que de ahora en adelante va a pagar 500.000 pesos a todos sus trabajadores como mínimo, oye, no lo habría dicho antes. O sea, hay muchos síntomas en el mundo empresarial, en el mundo político, en fin, de distintas naturaleza, en que la gente dice, bueno, escuchemos. Ahora, yo creo que el presidente Macron en Francia, frente a los chalecos amarillos, también hizo otra cosa importante, fuera de cambiar la agenda, estableció, después que había ya más paz, un sistema de escucha. Organizó cabildos ciudadanos comunales. Y dijo, quiero escuchar a mis ciudadanos que antes me votaron y que ahora me critican. ¿Por qué? Entonces se hizo un debate durante 3 meses o más en que la gente participaba, esto se recogió. O sea, yo creo que también hay que establecer en Chile canales directos de escucha de la gente. A ver, pero cuando se habla de las mesas de trabajo y que se van a juntar con personas del día a día, ¿no se hace eso de alguna forma? ¿Y quiere decir que no se está entendiendo el mensaje? No, ¿por qué no está llegando el mensaje? No, lo que pasa es que yo creo que está en crisis la representatividad. Entonces la gente no confía en sus representantes. Es que ahí es donde quiero llegar. Claro. ¿Qué pasa con la confianza? Porque ¿qué es lo que tiene que pasar hoy para que la gente vuelva a confiar? ¿Para que la gente quede satisfecha con el cambio? Para que no vuelva a ocurrir este error. Porque ajeno que está muy bien que todos se manifiesten, las pérdidas de vida son complejas, la situación que mucha gente está viviendo en su casa hoy, que tiene miedo, que no sabe qué es lo que va a pasar mañana, que si va a tener pañales para la guagua o para el adulto mayor, si va a lograr abastecerse pasado mañana. Bueno, yo creo que ha habido una reacción tal vez tardía de las autoridades, pero que en general ahora se ha ido como corrigiendo. ¿Tardía y errática? O sea, cuando tenemos un presidente que habla que estamos en guerra, el primer día, cuando estalla este movimiento, Mire, el primer día cuando estalla, porque veníamos de varios días, perdón, aquí termino. Vemos al presidente a las 9 de la noche con el metro suspendido completo y 20 estaciones quemándose, comiendo pizza en Vitacura. Bueno, yo creo que no es el momento hoy, donde hay todas estas personas preocupadas, de incentivar la crítica odiosa. Yo ya dije que una cosa era el lenguaje de la guerra y otra el del perdón. Yo me quedo con el presidente que pidió perdón. ¿Esas críticas se verán después? Algún día, si es que se verán, se escribirán en los diarios, qué sé, en los libros de historia. Lo que importa es que el presidente pidió perdón, importa que él dijo que había escuchado a la gente, hizo un planteamiento social. No es suficiente. Yo pienso, ya como ciudadano, si me preguntan, que tiene que haber un cambio de gabinete. O sea, tiene que haber otro equipo. ¿Partiendo por? No,
eso lo sabrá el presidente. Tiene que haber un cambio de gabinete que lleve adelante esta nueva agenda. Que algunos dicen, pero no se le puede pedir a un gobierno de derecha que asuma una agenda de izquierda. No es eso, no es eso. Dentro de su propia ideología, su propia forma de ser, hay distintos grados de poder llevar adelante un programa. El presidente Mitterrand, cuando llegó en Francia, tenía un planteamiento al comienzo muy de izquierda, después tuvo que cambiarlo. No es un drama. Entonces, el presidente Piñera llegó con unas ideas, esas ideas llegaron hasta aquí. Ahora tiene que su gobierno, que seguirá siendo centro-derecha, tener otro planteamiento. Y para eso tiene que dividir el proyecto de reforma tributaria, terminar con la reintegración, tiene que dividir el proyecto de reforma previsional y tiene que hacer un diálogo en que asuma esta nueva etapa. Y para eso nueva gente. ¿Y cuáles son los tiempos ahí? Porque la tolerancia ha bajado y estamos en una crisis. Muy pocos. Yo creo que a ver, uno dice, si yo hubiera estado... Bueno, claro, con el diario del lunes. Sí, yo ya lo habría hecho, digamos. Pero yo espero que lo haga. Y creo que ahí se crearían las condiciones para que los militares vuelvan a sus cuarteles. Yo comprendo que el presidente quiera resguardar el orden, pero no entiendo que haya un saqueo de un hotel y que a 100 metros estén los carabineros y estemos en estado de emergencia con soldados en la calle y se pueda... A vista y paciencia. Eso ha pasado en supermercados, en diferentes Por comunas. eso digo, ahí también hay una reflexión que hacer. O sea, ¿qué pasa? Que las fuerzas que están encargadas del orden están en una situación, como quien dijera, cautelosa. O sea, no hay aquí una represión masiva. Y tampoco hay que no hagan nada. Están ahí como que hacen algo, pero otras cosas quizás no. Entonces, yo tengo la impresión de que el presidente tiene que rever el estado de emergencia. Y obviamente el toque de queda. Fue bueno que anoche ya empezara a las 10 de la noche, fuera hasta las 4 de la mañana en Santiago. Malo que en Concepción empezara a las 6 de la tarde. Pero bueno, para hoy día ya está fijado para Concepción desde las 23 hasta las 4. O sea que también se va reduciendo. Ahora, prueba de fuego va a ser el próximo fin de semana, porque la gente no trabaja. Entonces es un momento en que puede haber de nuevo muchas protestas. Pero yo haría un llamado a la ciudadanía de que las protestas sean pacíficas, como la protesta de ayer en Valparaíso, que fue ejemplar. Sí, hubo también aquí en Santiago, protestas muy festivas, si uno quiere. Y que no pasa nada. Ahora, el problema está en que en algún momento, que yo supongo que será cuando se cambie el gabinete y ese nuevo gabinete tome ciertas medidas ya más específicas, la gente entenderá que ya las cosas se están encauzando y volvemos no a la normalidad del pasado, a una nueva normalidad. ¿Usted considera que la integración en nuestro país se puede dar en el corto plazo? Tal vez uno de los problemas potentes es las diferencias tan grandes que hay. Sí. Y que eso genera, ayer lo escuchábamos, jóvenes que decían, tengo mucha rabia, tengo rabia con lo que vive nuestro país. Mire, a mí tantos años en la política trato de huir de la demagogia. A corto plazo, no. O sea, todas las sociedades viven con desigualdad. El problema es que esas desigualdades tienen que ser legítimas y no arbitrarias. Y nosotros tenemos mucha arbitrariedad. Dentro de nuestras injusticias, algunas se pueden resolver más rápido y otras, desgraciadamente, requieren más tiempo. Si a mí dijeran dónde pondría el foco, es en esos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Los niní. A esos yo daría, como en otros países, un servicio obligatorio social, que se incorporen a pero empresas. muchas veces se dan casos, perdón, señor Villagallo, la mayoría son mujeres jóvenes que no tienen con quién dejar a sus hijos y por otras condiciones que por más que le tienen que cuidar a altos mayores. Hay un tema, exactamente, el cuidado de terceros. Bueno, también estamos hablando de una sociedad en que la brecha de género genera otras desigualdades que son brutales. Sí, es verdad, pero yo creo que si hay sala universal, eso se puede ir solucionando. Y si está cuidando a un adulto mayor, está haciendo algo. Yo lo que digo es ese joven que no hace nada, que está todo el día con el celular y las redes y muchas veces puede caer en manos de la droga. Es ahí donde debiera la sociedad crear algún servicio civil que lo ayude a incorporarse a la sociedad. Para finalizar, ¿tiene una mirada optimista? ¿Qué viene ahora? O sea, yo estoy tan desconcertado e incierto como cualquiera, pero tengo la impresión que comenzamos como a encaminarnos hacia una solución. Espero que sea rápido.
Y eso depende mucho del gobierno. No solo del gobierno, también quiero ser franco. Todos tenemos que cuidar el lenguaje, las actitudes. Tenemos que cuidar la democracia, la estabilidad de las instituciones. Y al mismo tiempo tenemos que abrir un amplio cauce para que haya los cambios que la gente demanda, con la responsabilidad de que no sean demagogia, que no sea demagogia. Es muy fácil hablar y que después... Y después que termine en Sí, nada. por eso digo. Pero tengo la impresión que vamos, o podemos comenzar ahí por un camino mejor. José Antonio Viragallo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, gracias. Muy buenos Buenos días.